Hay un salmo el Salmo 133 dice: cuán bello y cuán delicioso es habitar todos juntos y en armonía, porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Eso es lo que sucede cuando estamos así juntos. Vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por la palabra que tú tienes el día de hoy para bendecir a tu pueblo, esa porción del pan de vida que es tu palabra, que nos sustenta, que nos guía. Te damos gracias, Señor, y abrimos nuestro corazón y sabemos que tú nos has dado tu espíritu para entenderla y que venga a nosotros a edificarnos, Padre. Te damos gracias. En el nombre de Jesucristo oramos y ponemos toda necesidad en tus manos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hay unas imágenes ahí, si les pido a ahí el ministerio de Miriam, si las tienen, quiero que las vean, porque el día de ayer tuvimos una salida a orar afuera. Y ahí está el grupo de nuestros hermanos que estuvo ayer para orar. Y antes de que comenzara el servicio, oramos ya por varias peticiones que algunos que se recogieron. Pero yo quiero que vean estas fotos que están muy bonitas de este grupo de nuestros hermanos que estuvo allá afuera con esa carpa que anuncia oración, prayer en inglés. Y quiero que usted se vea también ahí y diga: oh, yo quiero estar un día ahí con ese grupo de hermanos. Yo quiero orar también un día, quiero estar allá afuera, porque solo se necesita saber y tener el corazón de que hay necesidad. Y la iglesia tiene que estar afuera alumbrando, y eso es lo que estamos haciendo ahí, siendo luz en medio de la oscuridad. Así que dele un aplauso fuerte a Dios por eso. Gloria a Dios. Que Dios bendiga ese ministerio. Nuestros hermanos estuvieron ahí. El tema que voy a compartir hoy le titulé: Dios tiene un plan para ti. Y estoy hablando una serie de temas. Bueno, la serie que tiene este mes se titula Una vida con propósito. Y dentro de este título de tener una vida con propósito, vamos a hoy hablar sobre este tema. Dios tiene un plan para ti, o un plan para mí. Decir que Dios tiene un plan para nosotros significa que tu vida no es un accidente, no es un resultado del azar, ni tampoco es simplemente el producto de las decisiones de otras personas. Significa que antes de que tú y yo existiéramos, Dios ya estaba pensando, ¿verdad?, en nosotros, y que nos conocía. Y esa va a ser el punto central de mi mensaje. Es que nosotros tenemos a un Dios que ya había pensado en nosotros desde antes de que naciéramos. Tenemos a un Dios que ya había pensado en nosotros antes de que nosotros naciéramos. Y como algo para introducirlo, es que cuando nosotros vamos creciendo, y lo digo tal vez más en la parte, estoy escuchando un ruidito, no sé si me ayudas aquí, Alex, como que tengo un traductor que se oye una vocecita así, no sé si viene de una bocina, no sé. Si dice 1, 2, 3, es el coro, creo. De este lado se oye. Vente para acá para que lo pueda. ¿O ya lo apagaste? Como algo para introducir, es que cuando nosotros este tipo de pensamiento
pensar en alguien y pensar en su futuro lo experimentamos los que somos papás. O sea, tú tienes un hijo y empiezas a pensar cuando él sea más grande, cuando él vaya a ir a la escuela, cuando él un día se vaya a casar. Ese pensamiento es un pensamiento que refleja amor. Cuando una persona, un hombre, una mujer, unos padres o cualquiera que piense en qué sería lo mejor para ti en el futuro, es un reflejo de amor. Porque Dios pensó así. No solo nos creó, sino que cuando Él nos creó, Él pensó en un plan para nosotros. No solo nos creó y nos dejó a la deriva en el mundo, sino que Él pensó, antes de que nos creara, ya estaba pensando en nosotros. Y eso es algo muy hermoso del amor del corazón de Dios. Tenemos un Dios que piensa en nosotros. Mi amigo el pastor Carlos Montoya tiene una canción que se titula Dios piensa en ti. Y me gustó, cuando escuché esa canción, me gustó el título, Dios piensa en ti. Así que en este tema, el propósito es que nosotros podamos tener esta oración. Yo quiero vivir el plan que Dios diseñó para mí en Cristo Jesús. Amén. Lo repetimos. Le ayudo y repita conmigo esto en su primera persona. Diga, yo quiero vivir el plan que Dios diseñó para mi vida en Cristo Jesús. Amén. Porque somos cristianos. Nuestra fe se centra en Cristo. Entonces esto, cuando hablamos del plan que Dios tiene, está centrado en Cristo Jesús. Y hay una escritura que está en Jeremías capítulo 29, verso 11, que la traducción al lenguaje actual lo dice de esta forma. La escogí esa traducción porque ahí menciona la palabra plan. Y dice así, mis planes, está hablando Dios, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Para hablar un poco en contexto de este verso, cuando el profeta Jeremías dijo esta palabra al pueblo de Israel, estaban viviendo un tiempo muy difícil, caótico, de mucha necesidad. No tenían ni casas porque habían sido exiliados. El pueblo de Israel estaba en Babilonia, no estaban ni en su tierra. Y viene una palabra de parte del profeta y les dice, yo solo sé los planes que tengo para ustedes en el futuro. Hablemos de, el Señor estaba hablándoles a ellos, cuando les habló a su pueblo a través del profeta Jeremías, les estaba hablando a través, el pensamiento eran décadas. Dios estaba diciendo, yo sé que ahorita están viviendo un tiempo caótico, bien difícil, lo sé, dice el Señor, pero yo soy su Dios y yo solo sé los planes que yo tengo para ustedes. Y dice aquí, y no son planes de mal, sino son planes que son buenos. Solo nuestro Dios puede tener esa clase de pensamientos en su corazón, que le dice a su pueblo, aún en momentos difíciles, Él nos dice, sabes, yo sé que estás pasando una situación difícil, pero tú eres mi pueblo, eres mi hijo, eres mi hija, y no puede ser que todo esto vaya a terminar mal. No, si tú eres mi hijo y tú eres mi hija, lo que viene es algo bueno. Dice, yo tengo un plan para darles un futuro de bienestar. ¿Creemos eso? Yo recibo esa palabra en mi vida.
Yo recibo esa palabra de que en mis momentos más difíciles que me toca atravesar en la vida, siempre el Señor me dirá: confía, yo conozco lo que tengo para ti, y la historia contigo no termina mal. La historia contigo, con tus hijos, con tu familia, que han confiado en mí, que han creído en mí, el Señor está diciéndole a su pueblo: nunca termina mal la historia de todos aquellos que han confiado en mí. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Ahora, cuando nosotros vemos que hay un plan para nosotros, este plan es caminar con el Señor Jesucristo. Nosotros caminamos con Jesucristo desde que lo conocemos a Él, pero antes que conociéramos a Cristo, nosotros no podemos decir: yo caminé con el Señor. Para que una persona diga: yo he caminado con Jesús, tiene que haber experimentado lo que los apóstoles experimentaron cuando lo conocieron. Nosotros leemos que el Señor pasaba junto de Pedro, Juan en las orillas del mar, y Jesús les dijo un día: síganme. Y los invitó a que lo siguieran, y en ese momento ellos empezaron a caminar con el Señor. Caminar con el Señor es después de una invitación, ¿verdad? Él nos ha llamado. Yo tengo una historia, y muchos de los que estamos aquí, tal vez para nuestros hijos, como mis hijos que nacieron en los caminos del Señor, nacieron ya estando nosotros en Cristo, trabajará distinto cuando ellos digan: yo he caminado con el Señor, o cómo empieza su relación de ellos con Cristo, ¿verdad? Porque nosotros llegamos incluso a bautizar a nuestros hijos cuando ya están más grandes, porque ellos tienen que tomar la decisión de seguir a Jesús como nosotros hemos seguido a Cristo, y les inculcamos esa fe. Pero cuando una persona cristiana dice: yo he caminado con el Señor, está diciendo: tengo una historia de caminar con Cristo. Tengo una historia de conocer a Cristo. No lo conocía, pero ahora lo conozco. Y no había tenido el privilegio de seguir a Jesús. Y esto me parece muy importante, que para que nosotros podamos hablar de un plan con Dios, o que Dios tenga un plan, no puede haber un plan para una persona creyente si Cristo no está enfrente de él, caminando, dirigiendo su vida. El plan de todo discípulo de Jesús es Jesús enfrente. Yo camino y Jesús va delante de mí. No va Jesús atrás de mí ni al lado de mí. Jesús el Señor va delante de nosotros. Ese es caminar en una vida donde el plan de Dios va caminando como las manillas del reloj, ¿verdad? Jesús va adelante. Jesús va delante de nosotros. Cristo, camino con el Señor. Me gusta acuñar, voy a acuñar esa frase para que ustedes la repitan en su vida y digan: sí, nosotros caminamos con Jesús. Yo camino con el Señor. Porque el plan, si leemos el Evangelio y vemos las cartas que escribe el apóstol Pablo, todo el plan que Dios tiene para la iglesia está en Cristo. ¿Verdad? Dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5, verso 16: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Leíamos hace unos domingos Colosenses capítulo 2: ustedes están completos en Cristo. Y Efesios capítulo 1 dice: y hemos sido bendecidos con toda clase de bendición espiritual en Cristo. Entonces, el plan de Dios y la bendición de Dios está en Cristo. Uno tiene que permanecer
en Cristo. A ver, ayúdenme conmigo. Uno tiene que permanecer en Cristo. Y él dijo, el Señor dijo, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pídanme lo que sea, porque el punto es permanecer en Cristo, estar en el Señor. Los cristianos caminamos con el Señor Jesucristo, caminamos con Él. Y no nos avergonzamos de esa identidad que nosotros tenemos. Somos cristianos por Cristo, seguimos al Señor. Vivimos en un mundo, esta sociedad está intimidando a la comunidad cristiana. Recuérdense que desde que el evangelio comenzó, el Señor dijo, por mi nombre los van a perseguir. ¿Por qué? ¿Por qué seríamos perseguidos? Por el nombre de Cristo. ¿Por qué los van a atacar? Por mi nombre. ¿Cómo podríamos quitarnos la persecución? ¿Cómo podríamos quitarnos el ataque los cristianos? Pues si sacáramos a Cristo de la ecuación. Entonces ya no digo que soy cristiano, ya no me persiguen. Ya no digo que soy cristiano, ya no me atacan. Pero en el momento que yo afirme mi identidad, soy cristiano, sigo a Cristo, camino con Cristo, mi familia es cristiana, en ese momento estamos sujetos a persecución, pero nosotros sabemos que tenemos, dijo el Señor, bienaventurados si por mi causa ustedes son perseguidos. Entonces nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que estamos viviendo un tiempo donde han intimidado nuestra identidad como cristianos. El mundo está intimidando, pero recordemos que todo lo que nosotros tenemos y somos está en el Señor. Y dijo el Señor, bienaventurado aquel que no pierda su confianza en mí. Y aquí es donde nosotros sabemos que el plan que el Señor tiene es un plan bueno, maravilloso. Amén. Ahora, si el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, que yo los conozco bien, yo te conozco bien a ti, está acentuando esa palabra el Señor, yo los conozco bien a ustedes. Cuando alguien, diría yo que no, con el Señor no hay casualidades. Porque la casualidad es cuando algo ocurre sin aparente intención o planificación, ¿verdad? Con el Señor no hay casualidades. Y esto me gusta lo que les voy a decir a continuación. Un cristiano va creciendo en Cristo sabiendo que no hay una casualidad en Dios y en su plan que Él tiene para con nosotros. Porque hay cosas que no son casualidad, sino fueron un plan de Dios en nuestra vida. Y en Jeremías capítulo 1, en el verso 5, dice el Señor hablándole al profeta, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Cuando el Señor, este verso que le está hablando al profeta y que podemos recibir lo que nos habla a nosotros también, Él dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Esa palabra formar también podría decirse antes que yo te creara en el vientre. Y es interesante porque dentro de la ciencia, cuando se está formando un ser vivo y está el embrión o el feto dentro del vientre de la mamá y se están entretejiendo todos sus órganos o formando los órganos, Dios está diciendo, yo soy el que formo las vidas, yo te formé. Tu mamá fue solamente un instrumento, tu papá también fue un instrumento con el esperma y el óvulo que estaba en la mamá, el óvulo en la madre, el esperma en el padre, fecundaron, pero dice el Señor dice, yo te formé. Él no dice, tú te formaste en el vientre de tu madre, sino que el Señor dice, no, Él no pierde su creación y no deja ese título o esa gestación
en el hecho que nos hayamos formado de una forma, ¿cómo lo pudiera decir? Que el hecho, o sea, lo que quiero acentuar de esta parte es que el Señor es el autor de nuestra formación. Él es el creador de nosotros. No son nuestros padres, ellos son instrumentos, mi papá, mi mamá, pero el Señor dice, yo te formé, yo te creé, yo te hice. Y aquí entran algunos factores muy interesantes, porque cuando el Señor dice, yo te formé, Él está diciendo, el color de los ojos que tú tienes, yo te lo di. El color del cabello, en el caso mío, que tenías, yo te lo di. La estatura hasta la que llegas, yo la determiné, dice el Señor. Y a veces decimos, es que estoy medio chaparrito. Pues así el Señor quiso que estuvieras chaparrito, o que estuvieras más alto, o la contextura de los huesos, ¿verdad? Algunos son extra small, otros son small, otros son medium, otros son large, extra large y XX. Bueno, el Señor va a decir, no, yo no te puse también, tú has como que descuidado un poquito el size, ¿verdad? Eso el Señor, eso ya, pero hay conflexiones de los cuerpos. No sé, ¿verdad? Me explico que hay personas que ya por su misma conflexión ósea de los huesos tienen una forma, están más pequeños o más grandes. Y eso, dice el Señor, yo te hice así. El color de tu piel, si eres color de piel canela, eres más güerito, más blanquito, o estás tienes un color más blanco, oscuro, dice el Señor, yo te di ese color. Y cuando uno empieza a ver esto, hermanos, el aceptar lo que somos en cuanto a nuestro sexo también. Si soy hombre, Dios me hizo hombre, o Dios hizo a una mujer. La que es mujer, Dios te hizo. O sea, estas son cosas que son irrefutables, no se pueden cambiar. Jesús, en una ocasión, el Señor dijo, ¿quién de ustedes puede añadir a su estatura un codo? Bueno, con tacones tal vez, ¿verdad? Te subes un poco, pero el Señor dio a entender, nadie puede crecer más de lo que ya creció. Nadie puede cambiar el color de su piel o el color de sus ojos natural. Así yo te creé, el Señor. Y esto es, yo miraba algunos factores de la soberanía, porque esto es la soberanía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios no le pidió consejo a nadie para darnos el color de piel o darnos la estatura que tenemos. Él lo decidió así porque Él es soberano. No le pidió consejo a nadie. Dios es soberano. Él decidió que nosotros fuéramos lo que somos. No podemos cambiar el timbre de la voz que tenemos. Dios nos dio ese timbre de voz. Dios nos dio ese color de la piel. Y otra cosa interesante, el temperamento que tenemos, Dios nos lo dio. Todos tenemos un temperamento distinto. Algunos son más acelerados, otros son más tranquilos, otros son más diferentes temperamentos. El temperamento nos lo dio Dios. Ahora quiero que unamos esto a lo que dice el Señor en Jeremías cuando le dice, yo te conozco. O sea, está diciendo, yo planeé que tú fueras así porque yo tengo un plan para ti. Incluso la época en la que nosotros nacimos en este siglo, vivimos en este tiempo porque así Dios lo determinó. No podemos cambiar y decir, yo hubiera querido, bueno, hubieras, pero no puedes nacer en otro tiempo. Dios nos dio este tiempo. Los padres que nosotros tenemos fue decisión soberana de Dios. ¿En qué familia nacimos?
Incluso si somos latinos. Si somos latinos es una decisión soberana del Señor, ¿verdad? Ahora, miren, tenemos que amar lo que somos. Si somos latinos, amamos que somos latinos. Si nacimos en este tiempo, amamos haber nacido en este tiempo, porque esa fue una decisión de mi padre. Y mi padre no se equivoca. Él dice, él planeó que yo naciera en este tiempo. Él planificó que yo tuviera los padres que yo tuve. Él planificó que yo tuviera la familia en la que yo estoy. Todo eso es un acto soberano del Señor y yo lo acepto. Lo acepto. ¿Cómo cuesta eso hoy en la sociedad que vivimos, verdad? Aceptarlo. Y aceptarlo ahora que cuando uno conoce al Señor, tienes que ir aceptando esto. Amar lo que eres, porque es un plan, es el plan del Señor. Dios nos hizo, dice el Salmo 103, el Salmo 100, perdón, versículo 3. Miren cómo dice el Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Quién te hizo, mi hermano? Jehová tu Dios te hizo. Él me hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconozcan esto, dice el salmista. Reconozcan que Dios los hizo, que Dios los creó. Y hay algo todavía en ese texto, dice, y reconozcan que son su pueblo. Soy pueblo de Dios, yo soy un hijo de Dios. ¿Se acuerda que hemos hablado de ese tema? Nuestra identidad. Soy un hijo de Dios. Soy cristiano, esto es lo que yo soy, es la identidad que me ha dado mi Dios. Muchas veces el pueblo de Israel se vio atacado por ser un pueblo israelita. Y conocemos la historia, ¿verdad? ¿A cuántos judíos no mataron por ser judíos? Los mataron en el holocausto, fue un genocidio. Los mataron por ser parte de esa nación. Pero hay algo que nos deja la historia. Ellos no negaron ser lo que eran y los llevó hasta la misma muerte. Pero el abrazar y entender la identidad, somos pueblo de Dios y somos hijos de Dios y somos ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Está mencionando el contexto de un pastor que tiene sus ovejas. ¿Quién es el pastor de nosotros? Es Cristo Jesús. Y tú eres una oveja del Señor. Oh, dale un aplauso al Señor por eso. Soy una oveja del Señor. Somos ovejas del Señor. Somos ovejas de su prado. Uno tiene que reconocer que Él nos hizo y que no nosotros a nosotros mismos. Ahora, cuando una persona entiende que no se hizo a sí misma, deja de vivir como si fuera el centro de todo y comienza a vivir en dependencia y gratitud hacia quien le dio la vida. Eso precisamente es el punto de partida de una vida con propósito. Reconocer que el autor de nuestra vida es Dios y que por lo tanto solo Él sabe cuál es el mejor capítulo para vivir de mi vida. ¿Quién es el que conoce cuál es la mejor forma de vivir en este tiempo? Mi Dios. Lo que sea que esté pasando, yo voy a ir al autor de mi vida y el Señor guiará mis pasos en lo que sea que esté viviendo. Porque Él es el autor de mi vida. Es muy importante saber que tu Creador conoce todo de ti y conoce lo que tiene para ti. Yo me ponía a pensar que nosotros hemos perdido la imagen y la semejanza a Dios por causa del pecado. Fuimos creados pareciéndonos al Señor, pero por causa del pecado ya no nos parecemos a Él.
aunque somos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, el pecado nos distorsionó la identidad, la forma de ser, y no nos parecemos a Él hasta que Cristo llega. Cristo ha venido para que nos volvamos a parecer a Dios. Cristo ha venido para volvernos al Padre otra vez. Porque sin Cristo estábamos alejados, sin esperanza, pero en Cristo Jesús, Él es la reconciliación entre Dios y los hombres, es Cristo Jesús. Él es el camino. Yo soy el camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces, Cristo ha venido para que recobremos nuestra identidad y para que volvamos a recobrar nuestro camino, porque estábamos perdidos sin el Señor. ¿Verdad? El profeta dice, todos ustedes se descarriaron y sin Cristo estamos descarriados del propósito de Dios. Miren esto, miren esto. Ahí está Mateo en el banco de los impuestos. Y para los ojos de los demás dicen, a Mateo le está yendo muy bien, tiene buen trabajo. Pero en el plan que Dios había diseñado para Mateo, Mateo estaba outside, fuera de juego. Ahí está Zaqueo. Y Zaqueo también era un hijo de Dios, dijo el Señor. Este era un hijo de Abraham, pero se desvió y andaba haciendo otras cosas que no eran las que tenía que hacer. Dice, pero qué bueno que ahora regresó otra vez, porque ya con lo que dijo, le volvió el aliento de vida otra vez a Zaqueo. Entonces, sin Cristo estamos descarriados. Sin la dirección del Señor estamos descarriados. Necesitamos a Cristo para que Él sea nuestro pastor y nuestro guía. ¿Puedo escuchar un amén a eso, mis hermanos? Necesitamos al Señor para que nos devuelva la identidad. Él nos devuelve esa identidad perdida. En Efesios capítulo 2, en el versículo 10, dice la palabra del Señor: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vean este versículo, como en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice: somos hechura suya, creados en Cristo. O sea, ya habíamos sido creados, pero perdimos nuestra identidad y ahora en Cristo estamos siendo creados como una nueva criatura. Yo era de una forma, pero ahora que estoy pero estando fuera de Cristo, soy de una forma. Y cuando estoy en Cristo, soy de otra forma. ¿Se da cuenta que así es la vida cristiana? Nosotros, cuando estamos en Cristo, somos de una forma, pero fuera de Cristo somos de otra forma. Y el Señor, aquí dice el apóstol Pablo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso quiere decir que el plan de Dios es que hagamos buenas cosas y que caminemos en esas cosas buenas. Yo creo que usted y yo queremos esas buenas cosas en el Señor, y que Él las creó, dice, de antemano las creó para que anduviésemos en ellas. Él tenía un plan para mí. Cuando yo recibí por primera vez el evangelio y me hablaron de la palabra, se activó la gracia de Dios en mi vida. El mensaje llegó, por gracia llegó el mensaje. Y yo me acuerdo que yo me fui a Tijuana pensando en esa palabra, pero de mí dependía si yo quería seguir a Jesús. La invitación estaba ahí, la gracia de Dios. Y gracias al Señor me tomó tiempo despertar, porque nos toma tiempo despertar al llamado del Señor, ¿verdad? A mí me tomó un tiempo hasta que desperté y dije: quiero seguir a Jesús, yo quiero seguir a Cristo. Y ahí vienen los primeros pasos. Se bautiza uno porque quiere seguir al Señor.
me bauticé, comencé a servir al Señor. Pienso en todas las cosas que se activaron caminando con Cristo. Bueno, gracias a Dios puedo ver ahora el resultado. Veo a mis hijos que caminan con el Señor. Pero Emma y yo tomamos una decisión. ¿Qué hubiera pasado si Emma y yo decidimos no seguir a Jesús? Pues entonces, como consiguiente, los que nos van siguiendo a nosotros no van a seguir a Cristo. ¿Se entiende eso, verdad? Se da cuenta que los planes de Dios también tienen un efecto en las decisiones de cada persona. Dios tiene un plan, pero Dios bendiga a los padres para que sigan a Cristo, para que sus hijos también lo sigan. Porque si los padres toman otra decisión, van a interrumpir los planes del Señor. Los planes de Dios son buenos, dice, para que anden en buenas cosas. ¿Por qué a veces nos pasan malas cosas? Porque tomamos malas decisiones y terminamos alejándonos del Señor. Por eso es muy importante permanecer en Cristo. Es muy importante saber que a veces hay cosas que te pasan en la vida y tienes que pensar y decir, ¿qué decisión voy a tomar? Un divorcio, si esa decisión que es tan trascendental trae consecuencias. Y esas consecuencias no solo nos afectan a nosotros, también nos afectan a nuestros hijos. Son decisiones que nosotros sí vamos a tomar. Hay cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar el color de los ojos, el color de la piel, ni la estatura, pero sí podemos cambiar el futuro de nuestra vida de acuerdo a nuestras decisiones en Cristo. Que tomemos decisiones en el Señor, ¿verdad? Esas decisiones que cómo cuestan decidir por hacer cosas que sean no por lo que sentimos humanamente, sino por lo que consideramos que será lo mejor. Aquí entro en algo que es muy interesante de la vida cristiana. Los cristianos caminamos con el Señor porque somos el fruto de esa formación que dice el Señor. Ustedes son creados. ¿Cuándo nos crea el Señor? ¿Cuándo nos hace como Jesús? Esa es una pregunta muy importante de analizar. ¿Cuándo es cuando nosotros nos podemos parecer más al Señor? ¿Saben cuándo? Cuando pasamos por los momentos difíciles. Cuando pasas por las aguas, cuando pasas por el fuego, y en ese momento tú dices, yo soy de Cristo, yo soy del Señor, yo quiero hacer la voluntad de Dios, no lo que yo quiera. En ese momento eres formado a la imagen de Jesús. Podemos ver el Getsemaní. ¿Qué pasa en el Getsemaní? Ahí está el Señor diciendo, Padre, que si fuera posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el Señor diciendo, mi humanidad quisiera dar para la derecha o para la izquierda, pero mi espíritu me dice que hay un plan, que hay que ir a la cruz, que hay que morir, que hay que pasar un momento difícil. Pero quiero pasar este momento difícil estando con el Señor. Hay un momento donde las familias que hemos sido cristianos nos damos cuenta cuando somos cristianos y estamos siguiendo a Cristo. Pero también nos damos cuenta cuando ya empezamos a dejar de ser cristianos. Y empezamos, cada uno, a lo mejor empezó el papá o la mamá y empezamos a dejar al Señor. Ya no está el Señor así dirigiendo esa casa. Y es triste porque ahí empieza a haber diferentes planes. Ya el plan de Dios ya no se interrumpe, se pone en pausa. ¿Por qué? Porque ya no seguimos al Señor. Empezamos a seguir otras cosas que nos llaman la atención. Pero aquí está la parte importante de saber que nos conviene más seguir al Señor que seguir cualquier otra cosa que se nos va a presentar en la vida.
creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mis hermanos, el plan de Dios es bueno. Las cosas que el Señor tiene son buenas. Son buenas cosas. Gracias al Señor porque se cumple un plan. El plan de Dios es bueno. Dice el Señor: yo sé los planes que tengo para ustedes y son planes de bien y no de mal. Termino con este pasaje que está en Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Jeremías 18, capítulo 18, verso 1 al 6. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que el trabajo, él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Y este pasaje nos ayuda a entender, mis hermanos, que el alfarero, imaginemos al alfarero que dice que estaba trabajando en la rueda haciendo una vasija con sus manos. Ese alfarero es Dios, es el Señor. Nosotros somos obra de sus manos. Tu vida, mi vida, es obra de las manos del Señor. Y cuando tú tienes a Cristo, tú estás en las manos de Dios. Eso es algo es una verdad. En Cristo estamos en las manos de Dios. Es a través del Señor que podemos llegar a sus manos. Y somos vasijas de barro. ¿Eso qué nos dice? Que somos humanos. Y dice que mientras el alfarero estaba haciendo la vasija, se echó a perder en las manos del alfarero. Ese se echó a perder, yo lo entiendo, en nuestra humanidad. Todos nosotros tenemos fracasos, tenemos momentos duros en la vida, que se quiebra nuestra vida, se rompe, ¿verdad? Y el hecho de que estemos en el Señor no nos hace exentos de quebrarnos. Yo me he quebrado varias veces, me he quebrado en mi humanidad. Y tú y yo vivimos eso, nos quebramos. Pero esto es muy lindo, mis hermanos. El profeta le dice: ve a la casa del alfarero y mira al alfarero mientras está trabajando y mientras está haciendo la vasija. Y dice: mientras vi que el alfarero hacía la vasija, vi que la vasija se quebró, se echó a perder en las manos del alfarero. Pero lo que vio también el profeta es que esa vasija que se quebró en las manos del alfarero, el alfarero la volvió a hacer, la volvió a formar. Y dice, vino palabra de Dios a mí y dijo: he aquí, no podré yo hacer lo mismo con ustedes, oh casa de Israel, lo mismo que hizo ese alfarero. Y yo creo que el verso anterior, mis hermanos, el verso de Efesios 2:10, si me lo pueden poner por favor. El verso de Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. ¿Qué quiere decir? Que Él nos forma. Dios forma tu vida y forma la mía. Dice: somos hechura suya, creados
en Cristo. ¿Cuándo nos forma el Señor? En tus momentos de quiebre. Cuando uno se quiebra, se rompe. Cuando se rompe el corazón, cuando se rompe el alma, cuando se rompen tu estado financiero, como hablaba nuestra hermana Vera, cuando se rompe algo emocionalmente, cuando se rompe tu salud, en ese momento nosotros estamos en las manos del alfarero. Y estando en las manos del alfarero, dice el Señor: yo te formo y te hago a la imagen de mi Hijo Jesús. Eso nos pasa. Por eso, mis hermanos, tenemos que renovar nuestra forma de ser como cristianos. Yo veo a cristianos que vienen a la iglesia cuando no tienen problemas, y cuando tienen problemas ya no vienen a la iglesia. Buscan a Dios cuando todo está bien, y cuando algo se quiebra en su vida es cuando ya no lo buscan. Y es un error de una tradición religiosa. No, nosotros vamos a ser formados cuando lo buscamos en los momentos más duros. En esos momentos duros es cuando somos formados. Usted tiene que anticiparse en su fe y decir: gracias, Señor, hoy estoy aquí en la iglesia y estoy agradecido contigo y tú has sido bueno, pero prepárame para que en los momentos difíciles te sea fiel, Señor, te sea fiel y esté igual aquí. En ese momento donde algo se quiebre, quiero estar aquí porque sé que es mi momento en donde tú me vas a formar a la imagen de Jesús. Si huimos de las manos del alfarero en el momento de quiebre, por eso no cambiamos en nuestro carácter, porque solo nos pasa algo difícil y huimos de las manos del Señor. Pero el profeta dice: ¿no podré yo hacer lo que hizo el alfarero? Volvió a hacer la vasija. ¿Qué significa eso, mi hermano? Que si tú permaneces en tu fe en Cristo, en medio de la dificultad, pero te quedas ahí, en medio del llanto, dices: aquí estoy, permanezco en mi fe, no dejo de creer que Él me formó, no dejo de creer que soy hechura de Dios, soy una oveja del Señor. Permanecer en esos momentos te forma un carácter precioso en el Señor, porque no importa lo económico, la salud, el problema que sea, estás en las manos del Creador del cielo y la tierra, el que todo lo puede. Para Él no hay nada que sea imposible, todo lo puede hacer. Por eso dice: no puedo yo volver a restaurar tu economía, no puedo yo volver a restaurar tu corazón, no puedo yo volver a restaurar tu familia. Claro que puede el Señor. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Claro que puede. Él puede volver a restaurar y sanar. Él lo puede hacer. En las manos del alfarero, las manos del alfarero, Él puede volver a dar forma. Y yo pensaba en esto cuando miraba las cosas que no se pueden cambiar, ¿verdad? No puede cambiarse la fecha en la que hemos nacido, la familia donde nacimos, Dios así lo determinó. Pero yo decía, hasta el temperamento. El temperamento es la forma que somos. Todos tenemos una forma de ser, y esa es de nacimiento. Dios así nos hizo. Y yo dije: Señor, eso sí tú lo quieres cambiar. Y Él me dijo: no, yo no quiero cambiar tu forma de ser, porque yo te hice así. El que es serio, Dios lo hizo serio. El que lo hizo como Dante, así lo hizo Dios. Entonces dije: Señor, ¿no quieres cambiar mi temperamento? Y el Señor me dijo: no, solo quiero que te parezcas a mi hijo. Yo te estoy haciendo a imagen de mi hijo. Entonces quiere que el que sea serio, pero como Cristo. El que es habla mucho, pero que se parezca a Cristo. Ahí la tarea está buena, ¿verdad? Porque entonces no es que todos vamos a cambiar nuestro temperamento. No, Dios nos dio ese temperamento. Lo que Dios quiere que cambiemos es la forma de pensar.
la forma de hablar, la forma de responder. ¿Respondes como respondería Jesucristo, su Hijo? ¿O respondes como responden los de Tijuana, los de México, o los chavos, o los viejos? ¿O respondes como una mujer gruñona? El Señor dice, ese es el problema. ¿Cómo responden diciendo que son cristianos? Hay que responder con fe. Hay que responder diciendo, la situación está dura, pero tengo un Dios que todo lo puede y Él me va a ayudar, Él me va a sacar adelante. Ese responder con fe, responder como Cristo quiere que responda uno. Veo al hermano Félix, nuestro hermano Félix. Hace unos momentos le preguntaba algo. Voy a comentar esto, que estábamos para orar antes que empezara la reunión, el servicio, y les dije, hermanos, nosotros siempre hablamos de las necesidades, ¿verdad? En una semana, ¿qué necesidades? Pero yo quiero enseñarles algo también. También hay que hablar de lo que no es una necesidad, sino es algo digno de darle gracias a Dios. Porque no solo se ora por necesidades, también se ora para darle gracias a Dios por lo que Él nos da. Y le dije, hermano Félix, dígame algo por lo que usted le da gracias a Dios que pasó esta semana. Y el hermano Félix respondió de una forma espontánea, pero muy bien, diciendo, bueno, yo le doy gracias a Dios por la vida, porque me dio vida. Y eso que parece tan simple, tan sencillo, cuando tú te levantas en la mañana diciendo gracias a Dios porque tengo vida, eso te da un carácter fuerte en el Señor, ¿verdad? Gracias a Dios porque comimos esta semana, mis hermanos. No vayan a andar como los mexicanos, gracias a Dios porque ganó México. Nada. No, gracias a Dios porque tengo vida. Gracias a Dios porque tengo salud. Gracias a Dios porque tengo una familia. Gracias a Dios por tantas bendiciones que el Señor nos ha dado. Gracias al Señor porque Él nos ha dado vida, bendición. Y mencionando el testimonio de nuestro hermano Félix, él está aquí sirviendo a Dios. Los que lo conocemos, Él nos da un testimonio de lo que yo estoy predicándole hoy. Yo lo he visto a él vivir su momento difícil que le pasó en su pie, estando en el Señor y no alejándose de Él, y esforzándose por venir a la iglesia, esforzándose en medio de la dificultad. Y veo a otro hermano Félix al que yo conocí hace años que vino a la iglesia. Veo a un hombre de Dios, que Dios ha estado formando su carácter, pero un carácter que se parece a Cristo. El hermano Félix es el primero que está a las 5 de la mañana que venimos a orar los miércoles con su lamparita en la frente, y él se viene a pie, no vive muy lejos, se viene a pie. ¿Por qué viene? ¿Por qué él hace eso? Porque ama al Señor y ha aprendido en eso. Ha aprendido a buscar al Señor. Oh, sí, dele más fuerte ese aplauso a Cristo. Son las cosas que hace Cristo el Señor con nosotros.